Pero Decime. quizás si apaga la cámara, la red va a andar mejor para usted por el tema del internet. Ahí está, la apagué. Espérate que... Ahí estamos. Bien, ahí esperemos que la red funcione. Si no, ustedes, ya les digo, me avisan. El Gracias por la cartelito. profe. Bien. ¿Con qué arrancamos el día de hoy? El día de hoy vamos a arrancar con lo que sería equilibrio del consumidor, en este caso enfoque cardinal, ¿sí? En el caso de enfoque cardinal, la realidad es que nosotros en la parte práctica no vemos mucho, ¿sí? No vemos mucho de enfoque cardinal. Este tema se ve más en teoría que en práctica, ¿bien? Acá lo que vamos a ver es un ejercicio y lo vamos a ver más como soporte de teoría que como otra cosa, ¿bien? Vamos a repasar un poquito lo que seguramente ustedes vieron con Sonia, ¿sí? Que este enfoque cardinal tenía principalmente dos funciones. Por un lado, la función de utilidad total, que mide a nivel de útiles, ¿sí? Porque la unidad de medida son los útiles, mide a nivel de útiles cuál es la utilidad que va a estar acumulando nuestro consumidor a medida que va realizando su consumo. Entonces, vamos a estar consumiendo y esto nos va a ir generando cada vez más cantidad de útiles que se van a ir acumulando y esa va a ser nuestra utilidad total. También ustedes vieron que hay otra función bastante importante dentro de este enfoque que es la utilidad marginal. Que en realidad esa utilidad marginal lo que nos va a estar midiendo a nosotros es por cada una de las incorporaciones de bien, es decir, cuando yo como consumidor incorporo un bien, ese bien que estoy incorporando, cuánto útil me genera, pero solo con la incorporación de uno, ¿sí? Es decir, incorporo uno, ¿cuántos útiles me genera? Incorporo el segundo, ¿cuántos útiles me genera? Cada uno que estoy incorporando, ¿cuánto me genera? Esa sería nuestra utilidad marginal. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más de esto, es decir, vamos a tratar de calcular esta utilidad total y la utilidad marginal. Vamos a ver el ejercicio. Dice, teniendo en cuenta la teoría del consumidor por enfoque cardinalista, considerar que un individuo adquiere todos los días el mismo bien, generando la siguiente utilidad total. Y ahí nos da un cuadrito, que ustedes lo tienen un poquito más abajo dentro del PowerPoint, donde tenemos la cantidad de producto que consume y la utilidad total. Nos dice, A, calcular la utilidad marginal, B, determinar el punto de saturación del consumidor y C, graficar. Bien, empecemos acá por el punto A, que dice calcular la utilidad marginal. En este caso, para calcular la utilidad marginal, yo ahí al costadito, ¿sí? Si se fijan acá en el costadito, les puse la fórmula para calcularlo, ¿sí? Ahí lo puse con el aumento de cantidad entre 2 y 3, es decir, cuando estaba el consumidor en 2 unidades, se incorporó la tercera. A modo de ejemplo, ¿sí? Lo podemos hacer con cualquiera. Para la utilidad total marginal, nosotros decimos que el cálculo que tendríamos que hacer es la variación en la utilidad total dividido la variación en la cantidad. Esta es la fórmula que van a encontrar en cualquiera de los libros de teoría, ¿sí? Si ustedes leen cualquiera de los libros de teoría, van a encontrar esta fórmula. Ahora bien, vamos a ver una manera un poquito más práctica, ¿sí? De calcular esta utilidad marginal. Y para eso vamos a ir directamente a la tablita, ¿sí? A esta tablita que tienen acá al costadito, vamos a ir directamente a esta tablita. Fíjense que la tablita dice la cantidad y esa cantidad va avanzando de uno en uno. ¿A qué voy con esto? Arrancamos en 0, después incorporamos una unidad, después 2, después 3, después 4, después 5. Es decir, continuamente estamos creciendo de a 1, ¿sí? Por eso la variación en la cantidad no es tan importante, porque cuando nosotros tendríamos que dividir por la variación en la cantidad, siempre tendríamos que dividir por 1. Entonces, por eso no le vamos a prestar mucha atención a la variación en la cantidad. Vamos a ver directamente cuál es la variación en la utilidad total. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Cuando yo consumo 0, acá, es decir, no estoy consumiendo nada, mi utilidad total es 0. Cuando paso a consumir una unidad, mi utilidad total
creció y se transformó en 10 útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo incorporé la primera unidad, se me generaron 10 útiles. Entonces, por eso acá al costado en utilidad marginal ponemos 10, porque la incorporación de la primera unidad me generó a mí 10 útiles. Cuando voy a incorporar la segunda unidad, ahora esta segunda unidad me genera a mí 17 de utilidad total. ¿Qué quiere decir? Que estamos incrementando 7. Yo estaba en 10 útiles, pasé a 17. La segunda unidad que incorporo me está incrementando 7 útiles. Si yo voy a incorporar la tercera, ahora fíjense en que la utilidad total se va a ir a 22. ¿Y qué es lo que voy a hacer en realidad? 22 menos 17. Y eso me da los 5 útiles que me está generando la tercera unidad. Y así sucesivamente. Si incorporo la cuarta, me voy a 25. 25 menos 22 se generan los 3 útiles de la unidad número 4. Y así sucesivamente vamos a ir incorporando unidades y vamos a ir generando utilidad marginal. Entonces, para poder completar en el cuadrito lo que nos está pidiendo el punto A, que es la utilidad marginal, no necesito la fórmula que yo tenía ahí en un costado. Con solo hacer la resta de la utilidad total, ya puedo armar la tablita y generar mi columnita de utilidad marginal. ¿Bien? Profe, Vamos pero ahora ¿qué con... sentido Sí. tiene si, o sea, si ya lo conseguís así? Ah, hago la resta así como decís vos. ¿Para qué tengo la Sí, fórmula? por eso mismo. A ver, yo les mostré la fórmula porque, bueno, es la fórmula que uno ve y con la que se calcula. Lo que pasa que al quedar la parte que divide, es decir, la variación de la cantidad igualada a 1, se hace la resta directamente, porque básicamente es la resta dividido 1, la resta dividido 1, la resta dividido 1. Por eso en este caso no tiene mucho sentido utilizar la formulita, sino que se hace la resta directamente y listo, ¿sí? Pero bueno, yo se los puse ahí al costadito, básicamente como para que ustedes sepan de dónde sale, ¿bien? Porque después cuando leen la teoría se van a encontrar con esto y entonces, bueno, para que sepan de dónde sale en realidad esta resta que estamos hablando, ¿sí? Sale en realidad de esa formulita, ¿bien? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Profe, perdón, ¿la cantidad siempre va a ser en uno? Sí, la cantidad siempre va a ser de uno en uno. Gracias. De nada. Bien. Ahora, ¿qué nos pedía el punto B? El punto B decía determinar el punto de saturación del consumidor. ¿Qué es el punto de saturación del consumidor? El punto de saturación, recordemos que es ese momento donde nuestra utilidad total llegaba a un punto máximo, ¿sí? La utilidad total iba creciendo, 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 siempre va creciendo a tasa decreciente, es decir, sigue creciendo pero cada vez menos, va creciendo, creciendo, creciendo y llega a un punto máximo. En ese momento que la utilidad total llegaba a un punto máximo, ese punto máximo lo podíamos llamar punto de saturación o también se lo podía llamar punto de máxima satisfacción. Cuando llegábamos a ese punto, luego la utilidad total comenzaba a decrecer. Lo que nos está pidiendo es que calculemos ese punto específicamente donde la utilidad total llega al máximo, que coincide con el punto donde la utilidad marginal se hace cero. Entonces nosotros vamos a tratar de encontrar en esta tablita el momento donde nuestra utilidad marginal se hace cero. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con las tablitas estas? Muy probablemente no encontremos el cero, ¿sí? No encontremos el punto exacto donde se hace cero, pero sí podemos estimarlo ese punto o acercarnos lo más posible. Entonces, miremos qué es lo que pasa cuando estamos en 4 unidades. Cuando nosotros estamos acá en 4 unidades, vemos que la utilidad total es de 25, ¿sí? Y cuando incorporamos la quinta unidad, la utilidad total pasa a ser de 26. Por eso decimos que para incorporar la unidad 5 se nos está generando un útil, ¿sí? Fíjense que en la utilidad marginal quedó ese 1 ahí positivo, ¿sí? Porque se está generando un útil.
¿Qué pasa cuando nosotros incorporamos la sexta unidad? Cuando nosotros incorporamos la unidad número 6, en realidad volvemos a tener 25 útiles. Entonces, en vez de crecer nuestra utilidad total, ahora lo que está haciendo es decreciendo. Entonces, en lugar de generar útiles, ahora lo que me está pasando es que me resta útil. Entonces, fíjense en que la utilidad marginal es de -1. Ahora bien, vamos a ver qué pasó entonces con nuestra utilidad marginal, porque estábamos en 1 y ahora se transformó en -1. Quiere decir que en algún momento, entre que yo incorporé la unidad 5 y luego se incorporó la unidad 6, en algún punto entre todo esto, nuestra utilidad marginal se hizo 0, ¿sí? En algún punto de toda esta incorporación de unidades, nuestra utilidad marginal se hizo 0. No puedo determinar bien dónde, porque yo veo que al incorporar la unidad 5 estamos generando un útil, veo que al incorporar la unidad 6 estoy restando un útil, pero en algún momento entre todo eso tuve que tener el 0. Entonces, fíjense en que ahí abajo, ¿sí? En la parte de lo que sería la respuesta, vamos a decir que en realidad nuestro punto de saturación se va a estar generando en algún punto entre la incorporación de la unidad 5 y la unidad 6. En algún punto entre todo esto vamos a estar generando nuestra utilidad marginal de 0, ¿sí? Y por lógica vamos a estar llegando al punto de saturación. Profe, ¿está mal el PDF entonces? Dice 4 y 6. No, en realidad el PDF dice entre 4 y 6. Para mí en realidad lo generaron entre 4 y 6 cuando armaron el ejercicio, porque en realidad pensás que todo arranca en 4. ¿A qué voy con todo arranca en 4? Vos necesitas ver esa cantidad de 4 para entender que estás en 25 de utilidad total y estás generando al incorporar la quinta unidad un número positivo que es 1 y luego al incorporar la 6 tu número negativo que es -1, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cómo? Perdón, te interrumpí. No, digo que toda la historia en realidad arranca desde 4, entonces me parece que por eso hicieron como la franja un poquito más amplia y dijeron que en algún lugar entre 4 y 6, es decir, la historia arranca en 4 en realidad con estas 25 de utilidad total, en algún punto entre 4 y 6, en algún momento se tuvo que haber generado el 0. Si vos me contestás día de parcial, contestás con la incorporación de las 5 y las 6 en algún punto se generó el 0, se entiende también lo que estás diciendo. Lo más importante en realidad es que ustedes sepan encontrar ese punto de saturación donde está el 0. Si vos me decís, al incorporar el 5 tenía positivo, al incorporar el 6 se me generó negativo, en algún punto entre estos dos tuve que tener el 0, se entiende, aunque no me pongas el 4, ¿sí? Es decir, lo importante es que lo sepan explicar de esta manera. Ya te digo, para mí lo pusieron de esa forma cuando se explicó y se armó el PDF, por el tan solo hecho que toda la historia arranca con el 4 en realidad. ¿Sí? Sí, profe. Profe, le están No, preguntando la por el chat. fórmula está bien. Ah, perdón, pues justo estaba contestando acá que escribieron en el chat. No, la fórmula está bien. La fórmula es correcta, la que está ahí arriba de todo, digamos, la de utilidad marginal, es correcta. Es la variación en la utilidad total dividido la variación en la cantidad. Está correcta la fórmula. Sí, alguien me habló. No, profe, simplemente que justo llegó el mensaje y bueno, los profesores cuando comparten pantalla no suelen ver el chat. No, porque cuando compartís toda la pantalla no ves el chat, pero como ahora solo estoy compartiendo PowerPoint, entonces lo puedo ver, digamos, los puedo seguir también por el chat. Yo me perdí en una parte. No, usé 17 por usar 17, a ver, porque yo lo que hice fue mostrarte qué pasa cuando se incorpora la unidad 3. Pero como usé ese ejemplo, pude haber usado cualquier otro, ¿sí? Yo te pude haber puesto ahí dentro de la utilidad marginal qué pasa cuando incorporás la 6, qué pasa cuando incorporás la 1, qué pasa, ¿sí? Lo usé de ejemplo. No quiere decir que obligatoriamente es en eso, ¿sí? Usé un ejemplo para que vean cómo se calcula la fórmula completa, pero en realidad pude usar cualquiera, ¿sí? Lo elegí al azar, la verdad. No, lo elegí al azar.
No, Porque profe, pasa que estaban medio confundidos pensando que la fórmula estaba mal porque no habían analizado que los signos negativos se chocan y se forma una utilidad positiva. Ah, ok. Ok, ya entendí lo que me decís. Bien. Bien, entonces, retomemos, como quien diría. Calculamos primero la utilidad marginal, calculamos luego el punto de saturación, ¿sí? Y por último, lo que nos está pidiendo es que grafiquemos, ¿sí? Ahora nos toca la parte de lo que sería el gráfico. Entonces, vamos a graficar. En el caso del gráfico, fíjense en que yo puse los dos ejes. En uno de los ejes tenemos los útiles, ¿sí? Que básicamente es nuestra unidad de medida, y en el otro eje vamos a tener las cantidades, ¿sí? Para poder graficar nuestra utilidad total, ¿sí? Todo lo que sería nuestra utilidad total, que siempre recuerden, esa utilidad total tiene una forma, va de vuelta, tiene una forma de parábola invertida, ¿sí? La forma que está tomando la utilidad total siempre va a ser una forma de parábola invertida. ¿Por dónde vamos a arrancar? Siempre vamos a arrancar desde la coordenada. ¿Por qué? Porque a 0 de cantidad, 0 de utilidad total. Entonces siempre vamos a estar arrancando desde la coordenada. Luego lo que nos queda es básicamente marcar lo que dice la tablita. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos una unidad, es decir, nuestra primera unidad, vamos a estar generando 10 útiles y ahí marcamos nuestro primer puntito. Cuando estaríamos en 2, más o menos por acá estaría el 2, vamos a estar generando 17 útiles. Cuando estamos en 3 vamos a estar generando 22 útiles y así sucesivamente vamos a ir marcando todos los puntitos, ¿sí? Tal cual como está en la tabla, y eso nos va a generar después que uniendo, ¿sí? Todos estos puntos vamos a generar nuestra parábola invertida, es decir, nuestra utilidad total. ¿Bien? Hasta ahí vamos bárbaro porque es la utilidad total. ¿Qué pasa cuando queremos graficar la utilidad marginal? Fíjense en lo siguiente, cuando arrancamos, la utilidad marginal no toca el eje. Fíjense en que no está tocando el eje. ¿Por qué pasa esto? Por lo que habíamos hablado hace un ratito. Nosotros decíamos que la utilidad marginal lo que trata de demostrar es qué incorporamos. Es decir, cuando yo incorporo una unidad, me genera estos 10 útiles. Ahora bien, esa utilidad marginal que a mí me está generando esos 10 útiles, en realidad no me lo genera cuando yo termino de consumir la primera unidad, me lo genera en todo el proceso. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo hambre, me quiero comer un sándwich de jamón y queso, ¿sí? En el momento 0 tengo mi necesidad totalmente insatisfecha. En el momento 0 todavía no comí nada, tengo al máximo mi necesidad. Cuando arranco a consumir, es decir, cuando arranco a comer, ya automáticamente estoy generando útiles. ¿Sí? No tengo que esperar a terminar todo el sándwich. Ya en el medio de mi consumo ya estoy generando. Entonces, lo que trata de mostrar la utilidad marginal es esto, que durante todo el proceso de consumo se van generando los útiles, ¿sí? Que obviamente cuando termino de consumir se terminan de generar, pero en realidad se generaron por todo el proceso. Por eso en la tablita va en el medio y por eso a nivel gráfico también lo vamos a graficar en la mitad. Por eso fíjense en que cuando está graficada la utilidad marginal no arranca ni en 0 ni termina en 1, sino que fíjense en que justo en la mitad, en este caso lo pusieron ahí justo en la mitad, entre 0 y 1 estarían los 10 primeros útiles que estamos generando. Lo vamos a marcar en la mitad, ni en 0 ni en 1, justo en la mitad voy a generar mis 10 primeros útiles. Luego, entre 1 y 2, justo en 1,5 vamos a estar generando los 7. Entre 2 y 3, que serían un 2,5, estaríamos generando el 5 y así sucesivamente vamos a marcar todos los puntitos. Todos estos puntitos lo que me van a generar básicamente es una línea recta, ¿sí? Que va a ser nuestra utilidad marginal. Bien, ¿dudas? Profe, ¿siempre la utilidad marginal es una línea recta? Sí, en realidad debería ser siempre una línea recta porque vos pensás que
la utilidad total es una parábola, es decir, que es una función de grado 2, y la utilidad marginal es la pendiente, en realidad es su derivada, es decir, que siempre va a ser una función de grado 1, es decir, una función lineal. Puede pasar que, a ver, como nosotros estamos trabajando con una tablita, puede pasar que cuando ustedes lo quieran graficar quede medio, vamos a decirlo al estilo víbora, no quede una recta perfecta, sino que esos puntitos no se puedan tal vez unir perfectamente, sino que les quede un poquito de ondulaciones, pero es porque estamos trabajando con una tablita. Si trabajáramos con la función, realmente con una función de utilidad marginal, es una línea recta. Profe, una pregunta. Sí. La línea de utilidad marginal no tendría que pasar en 0 entre el 5 y el 6. En algún punto entre 5 y 6 pasan 0. Fíjate que ahí está como en un 5, algo, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entre 5 y 6 está pasando en 0. No está ni en 5 ni en 6. Acá como que lo dejaron en un, no sé, vamos a decirle 5,1, 5,2. ¿Sí? Claro, yo pensé que estaban 5 por eso, pero en 5 No, no, está como ahí, ¿viste? Está como cerquita del 5. Dice, profe, no veo bien en 5 la utilidad marginal. En realidad quedó ahí como en un 5, algo. ¿Sí? Piensen que al graficar con tablita no les va a quedar exacto nunca. Al graficar con tablita es más a gusto del consumidor que otra cosa. Va a quedar como en una forma, pero nunca les va a quedar perfecto por el tan solo hecho de que no tienen la función propiamente dicha. Sí, ¿cómo tomo los puntos para graficar la utilidad marginal? Entonces, vos pensá lo siguiente, para graficar el primer 10 que vos tenés ahí dentro de utilidad marginal, vos tenés, no es ni en 0 ni en 1, porque se genera en todo el proceso. Entonces lo que hacemos es tratar de ponerlo en la mitad, como hicimos a nivel tablita. No lo pones ni en 0 ni en 1, lo pones justo en la mitad. En este caso lo que hacemos es en 0,5, ¿sí? Como para darles a ustedes un parámetro, ¿sí? No quiere decir que tiene que ser justo ahí, pero como para darles un parámetro a ustedes de dónde ponerlo, más o menos en 0,5, ahí marcas tu primer 10, ¿sí? Ah, por eso la tablita está media como desfasada, profe. Claro, fíjate que la tablita también está como desfasada, pero está desfasada a propósito, porque de hecho fíjate que tiene como unos puntitos, como Sí, para decirte, acá no pensé que estaba completo, lo mal completo hecha. abajo. Pensé que estaba mal hecha, profe, pero sí, ahora entendí. No, no está mal hecha, está hecha a propósito, sí, sí, está hecha a propósito así. Está como para demostrar que es con la incorporación, por eso están los puntitos esos locos que ven ahí. Bien, ¿dudas, consultas? Profes, no se calcula la utilidad total desde el consumo 7 al consumo 1, sino del 7 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4 y así, ¿no? ¿Cómo vuelve? No calculo la utilidad marginal utilizando la utilidad total según la cantidad número 7 al 1, sino que hago la diferencia entre el 7 y el 6 y el 5, Claro, el 5 y el sí, 4, no hago directamente 1 menos 7, por decirlo no, así, criollo. no, tenés que ir generándolo individualmente la utilidad marginal, porque siempre es con la incorporación de una unidad a la utilidad marginal. Entonces siempre tenés que ir de uno en uno. Oye, profe, porque también tenía esa duda. Gracias. No. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? No, profe. Bien, perfecto. Bueno, esto sería básicamente todo lo que tenemos nosotros de utilidad, de enfoque cardinal, ¿sí? Esto es todo lo que tenemos para enfoque cardinal. Y van a ver que cuando les manden los ejercicios para practicar, tienen 3 o 4 ejercicios que son iguales a este, ¿sí? No vemos mucho más en la parte práctica, ¿sí? La verdad que este tema no lo desarrollamos mucho en la parte práctica, solo lo vemos así, más de respaldo de teoría que de otra cosa. Bien, vamos ahora
a ver qué es lo que pasaría cuando vemos ahora nosotros enfoque ordinal, que enfoque ordinal sí es importante para la parte práctica. Este es un enfoque que vamos a empezar a ver el día de hoy y que la clase que viene lo vamos a ampliar. Después de que vean unas partes que va a estar ampliando Sonia, nosotros también vamos a ampliar este enfoque. La verdad que acá ya sí es bastante importante y de hecho la clase que viene es clase para parcial. ¿A qué voy con esto? Todos los temas que vemos la clase que viene, que arrancan hoy, ¿no? Arrancan hoy, pero terminan en la clase que viene, son temas que tomamos el día de parcial, ¿sí? Por eso es tan importante la clase que viene. También porque, como decíamos antes, no sé cómo va a venir el tema del cronograma, así que muy probablemente lo veamos la clase que viene y después no lo vemos más. ¿Sí? Y después se toma directamente en el parcial, es decir, lo ven la clase, lo vemos la partecita de la clase que de hoy, vemos la clase que viene y ya después parcial, básicamente. Así que por eso es tan importante la clase que viene y que realmente se entienda el tema. ¿Bien? Vamos Profe, entonces con... Sí. de utilidad total no vemos ningún ejercicio. Vas a ver los mismos ejercicios que vimos ahora, ¿eh? Vas a ver exactamente lo que viste recién, es lo mismo. No es que vamos a ver algo muy distinto. Vas a ver que lo que tenés en la guía es exactamente así. Se te va a dar una tablita, se te va a decir cómo generar la utilidad marginal, o te piden la utilidad marginal, te piden el punto de saturación y te van a pedir que grafiques. Más que eso no hay. Gracias. No. Bien. Entonces, enfoque ordinal, ¿sí? Para la parte de lo que sería enfoque ordinal, vamos a repasar un poquito las cosas que ustedes vieron con Sonia como para recordarlas, básicamente, ¿sí? Nosotros decíamos que para este enfoque ordinal vamos a estar teniendo nuestras curvas de indiferencia. ¿Sí? ¿Qué eran las curvas de indiferencia? Esas curvas de indiferencia eran niveles de satisfacción. Yo en cada una de mis curvas de indiferencias tengo a lo largo de toda esa curva un nivel de satisfacción determinado. Si quiero cambiar de curva de indiferencia, cambio de nivel de satisfacción. De hecho, cuanto más me alejo del origen, mayor es el nivel de satisfacción que vamos a estar teniendo. Y a su vez, por eso nuestras curvas no se pueden cruzar, ¿sí? ¿Por qué no se pueden cruzar? Porque si cada una representa un nivel de satisfacción distinto, en el momento en que se cruzan, yo estaría diciendo que tienen el mismo nivel de satisfacción, lo cual sería erróneo. Por eso decimos que esas curvas no se cruzan nunca, sino que cada una tiene un nivel de satisfacción específico y por eso no las vamos a cruzar. La pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. Cada vez que ustedes vean nombrada la tasa marginal de sustitución, en realidad es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Qué características tiene esta pendiente? Que a nosotros nos importa bastante en la parte práctica. Es negativa, porque de hecho la curva de indiferencia está decreciendo continuamente, entonces la pendiente es negativa, porque la curva decrece continuamente. Y la pendiente de la curva de indiferencia es variable, ¿sí? Continuamente está cambiando. De acuerdo al punto donde yo me pare de la curva de indiferencia, esa pendiente va a ser distinta. Bien. Entonces, acá tengo mi primer punto que es nuestra curva de indiferencia. Obviamente, nuestro consumidor va a querer poder alcanzar la curva de indiferencia más alejada del origen. ¿Por qué? Porque le da la mayor satisfacción posible. Pero este consumidor tiene una limitación, que es la recta de presupuesto. ¿Cómo formamos la recta de presupuesto? La recta de presupuesto la formamos con el ingreso y los precios de los bienes. Eso es el límite que va a tener nuestro consumidor. Ahora bien, este límite que tiene el consumidor que está dado por la recta presupuestaria, la pendiente de esta recta de presupuesto, nosotros también lo podemos ver como precios relativos. Cada vez que se esté hablando de los precios relativos, en realidad se está hablando de la pendiente de la recta de presupuesto. Bien. ¿Cómo es esta pendiente de la recta de presupuesto? Esta pendiente también es negativa,
porque de hecho la recta de presupuesto decrece continuamente, entonces la pendiente es negativa y esta pendiente es una constante. ¿Qué quiere decir que la pendiente es una constante? Que si yo me paro en un punto de la recta es un valor, si me paro en el otro es el mismo valor, si me paro en otro punto distinto de la recta es el mismo valor. A lo largo de toda la recta de presupuesto la pendiente siempre es la misma, me pare donde me pare. ¿Por qué nombro tanto las pendientes? ¿Por qué es tan importante? La pendiente de la recta de presupuesto, la pendiente de la recta de presupuesto se llama precios relativos. Bien, ¿por qué nombro tanto el tema de la pendiente? ¿Por qué es tan importante esto de las pendientes? Porque nosotros lo que vamos a querer armar con este enfoque ordinar es el equilibrio del consumidor. ¿En qué momento se logra ese equilibrio del consumidor? Se logra cuando con la recta de presupuesto el consumidor alcanza la curva más alejada que puede. ¿En qué momento se da esto? ¿En qué momento nuestro consumidor con sus limitaciones, con su recta de presupuesto, alcanza la curva más alejada? En el momento en que la recta y la curva son tangentes. Y para que sean tangentes, ¿qué tengo que hacer yo a nivel práctico? Igualar las pendientes. Entonces, toda la meta de los ejercicios que vamos a ver hoy es poder encontrar la pendiente de la recta, encontrar la pendiente de la curva e igualarlos, ¿sí? Yo siempre lo que voy a tener como meta es encontrar ambas pendientes para poder igualarlas y obtener así mi equilibrio del consumidor. Bien, dicho todo esto, que básicamente ustedes vieron con Sonia y ahora se los súper resumí, vamos a ver el ejercicio. Dice: teniendo en cuenta la teoría del consumidor por enfoque ordinalista, considerar que Juan es un consumidor que destina 1.000 pesos por semestre a la compra del bien A y el bien B. Se encuentra en equilibrio en una curva de indiferencia cuya expresión es, y ahí nos da una curva de indiferencia. Asimismo, sabemos que el precio promedio del bien A y B es, y ahí me da dos precios, ¿sí? Los dos precios de los bienes, nos dice determinar las cantidades de ambos bienes que optimizan la satisfacción de Juan dado su presupuesto. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Porque acá, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que haya el equilibrio del consumidor. Entonces, para poder hallar el equilibrio del consumidor, lo primero que tengo que armar es la recta de presupuesto. Acá, del lado derecho, ¿sí? En colorcito verde, ustedes siempre van a tener los datos del ejercicio, ¿sí? Yo siempre se los dejo ahí del lado derecho. ¿Por qué? Porque en general lo que sucede es que como nosotros trabajamos con el ejercicio, pero ustedes muchas veces no tienen tal vez el PDF a mano, o muchas veces el ejercicio que pongo es nuevo, no es del PDF, entonces a veces no tienen los datos. Yo siempre recuerden, ¿sí? Si buscan los datos o no se acuerdan de algo, que acá en colorcito verde siempre van a tener todos los datos, ¿sí? Como para no perderse en el ejercicio y en la explicación. En este caso, fíjense en que tienen el precio de A, el precio de B, el ingreso y la curva de indiferencia, que son los datos que acabamos de ver cuando leímos el enunciado, ¿sí? Vamos entonces ahora a armar nuestra recta de presupuesto. ¿Con qué arrancamos esa recta de presupuesto? Arrancamos con la formulita para nuestra recta de presupuesto, que es: ingreso es igual al precio de A por la cantidad de A más el precio de B por la cantidad de B. En este caso, el ingreso es de 1.000, el precio de A es de 50 por la cantidad de A, más 25, que es el precio de B, por la cantidad de B. Una vez que tenemos esto, que ya tenemos esbozada, digamos, la recta de presupuesto, ahora lo que tendríamos que hacer es despejar. Y ahí fíjense en que hay un circulito gigante donde les indica qué es lo que tienen que despejar, qué es lo que sucede. Yo hace un rato les dije que nuestro objetivo o el objetivo de estos ejercicios es encontrar el equilibrio del consumidor. Y para eso necesito igualar la pendiente de la recta con la pendiente de la curva. Bien. Para poder igualar las pendientes necesito que las funciones estén despejadas en lo mismo.
¿Qué es lo que sucede con estos ejercicios? Las curvas de indiferencia siempre vienen dadas por ejercicio. Entonces, cada vez que ustedes armen la recta de presupuesto, despejen en lo mismo que la curva de indiferencia. Cuando llegan a este punto donde ustedes ya reemplazaron y ahora lo que les queda es despejar, miramos a nuestra curva de indiferencia. En este caso, fíjense en la parte verdecita que la curva de indiferencia está despejada en cantidad de A. Así que nosotros también vamos a despejar en cantidad de A. Bien, despejamos. En este caso yo lo que hice fue tomar el 50Q de A que tenemos acá y lo pasé para el otro lado restando. Tomé el 1000 que tenemos acá y lo pasé para el otro lado también restando. Consulta por las dudas. ¿Todos ven mi puntero láser? Yo no lo veo, profe. Sí, Sí, profe. Yo tampoco lo veo. Sí, profe. Yo sí lo veo, No, profe. profe, no lo veo. No. Bueno, no importa, lo consulté por las dudas, porque hoy me pasó todo el día que la mitad del curso lo ve y la mitad del curso no. Y no entiendo por qué, pero bueno, no importa, ya lo voy a averiguar. Por ahora vengo bien, por lo menos. Profe, Sí, ¿será porque algunos tienen la aplicación y otros capaz que estamos conectados de otra manera? La verdad es que no sé por qué algunos lo ven y otros no lo ven. En realidad no sé porque hoy me pasó todo el día. Esta es la cuarta clase. Yo doy 4 clases el día de hoy. Esta es la última clase que doy. Y las 4 clases me pasó lo mismo. Así que algunos ven el puntero y otros no lo ven. Y no, la verdad que no sé. Después ya le mandé en realidad una consulta al departamento a ver si me ayudan a ver al soporte técnico, digamos. A ver si me ayudan a ver qué es lo que pasa, porque algunos lo ven o no, porque en realidad sirve bastante para cuando yo me estoy refiriendo a algo, marcar en realidad dónde está lo que les estoy explicando. ¿Sí? Es más fácil marcarlo directamente con el puntero, pero bueno, no sé por qué. Yo estoy desde compu y no veo el puntero. Bueno, nada, no sé por qué, chicos, la verdad no tengo ni idea. Me lo pregunté hoy todo el día. Pero bueno, entonces, vamos de vuelta. Despejamos, en este caso despejamos la cantidad de A y nos termina quedando nuestra, en este caso, recta de presupuesto, que es cantidad de A es igual a menos un medio cantidad de B más 20. ¿Sí? Esto que tenemos acá, esto sí ya, esta expresión va a ser nuestra recta de presupuesto. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como recta de presupuesto. Cantidad de A es igual a menos un medio cantidad de B más 20. Ahí yo en rojo les dejé aclarado el análisis, es decir, qué es cada cosa. Menos un medio es la pendiente de la recta de presupuesto. Más 20, en realidad más 20 nosotros normalmente lo veíamos en matemática como ordenada al origen. Bueno, en este caso esa ordenada al origen, ese más 20, nosotros acá en economía lo vamos a llamar como la cantidad máxima de A. ¿Bien? Y ahí tendríamos ya la recta de presupuesto. Entonces, y su pendiente. Entonces, yo les dije, para poder calcular el equilibrio del consumidor necesitamos la pendiente de la recta, ya la tenemos, menos un medio, y la pendiente de la curva. Vamos a calcular la pendiente de la curva. Para poder calcular la pendiente de la curva, vamos a tener que derivar. Tenemos que hacer la derivada, ¿sí? Para poder calcularla. Entonces, vamos a recordar matemática 1 para todo esto. Vamos a tomar la función de la curva de indiferencia, en este caso cantidad de A es igual a 50 sobre cantidad de B más 10, y vamos a ver cómo la derivamos. El más 10 que tenemos acá, fíjense en que ahí tiene como una llavecita, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque como dice bien ahí el PowerPoint, su derivada es 0. Así que no me importa. ¿Qué es lo que sí me importa? La división. La división sí me interesa, ese 50 dividido cantidad de B. Eso sí me importa por el tan solo hecho que recuerden que la derivada de una división tiene una forma bastante específica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una división y tenemos que hacer la derivada, tiene una fórmula, no es que la podemos hacer de cualquier manera. Acá abajo está hecha directamente la formulita, ¿sí? ¿Cómo era para la división? Cuando hacíamos la de la división decíamos,
La derivada del 50. Entonces tomamos este 50 y lo derivamos. ¿Cuánto me da? 0. Fíjense en que ahí coloqué un 0. Por Q de B sin derivar. Fíjense en que coloqué el Q de B. Todo eso entre paréntesis. Menos. Vuelvo a abrir paréntesis. El 50 sin derivar. Por Q de B derivado. Q de B, ustedes piensen que es como la X. Es lo que nosotros veíamos en matemática como la X elevada a la 1. La X elevada a la 1, la derivada era 1. Entonces, por eso fíjense en que acá donde va la derivada de Q de B, fíjense en que dice 1 directamente. ¿Por qué dice 1? Porque es lo que les decía yo. Lo tomamos como tomábamos en matemática a la X. Todo eso junto lo divido por Q de B al cuadrado. Y ahora solo resuelvo. Digo 0 por Q de B 0, 50 por 1, 50, y me termina quedando que la pendiente de la curva de indiferencia es menos 50 sobre cantidad de B al cuadrado. ¿Dudas? Perdón, no me acuerdo mucho de matemática. ¿La derivada de un número sin x es 0? Exactamente, la derivada de un número sin x, sin nada es 0. En este caso 10, por ejemplo, es 0. Profe, Y después siempre lo dividís por la x al total de la fórmula. La Lo derivada dividís primero por x al cuadrado. ahí está, listo. Quédense tranquilos que es la única derivada que vemos. ¿Sí? A todos les agarra como un panic attack hacia las derivadas cuando llegamos a este punto. Quédense tranquilos que es la única derivada que vemos. Y llega un punto que cuando practican los ejercicios, porque esto, como les decía, hoy arrancamos pero terminamos la clase que viene. Básicamente van a hacer varios ejercicios, más sabiendo que esto se toma en el parcial. Así que imagino que van a hacer varios ejercicios de esto para practicar. Cuando hacen 2 o 3 derivadas, ya después sale solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es la misma la que usamos, no es que van a tener que tener el listado interminable que tenían en matemática 1. Esta es siempre la misma, siempre vamos a usar esta. Entonces llega un momento que ya la hacen de memoria, ¿sí? Sale solita. profe, una pregunta. Acá me preguntan, perdón, acá me preguntan si vamos a tener tabla de derivadas. No, era lo que les decía recién, no tenemos tabla de derivadas, pues solo usamos esta, ¿sí? Alguien me dijo una pregunta, sí. Sí. ¿Por qué usamos la fórmula de QA igual 50 dividido QB más 10 y no la que despejamos al principio de menos un medio por QB más 20? ¿Cómo volvés? Porque no te entendí. Que nosotros derivamos el QA igual 50 dividido QB más 10. Nosotros, encima se me entrecorta lo que me decís, entonces no te cacho una. Perdón. Que cuando hacemos la derivada, ¿me escucha bien ahí? Sí, ahí te estoy escuchando. Cuando hacemos la derivada de QA igual 50 dividido QB más 10. Sí, ¿Y por qué no usamos lo que despejamos antes? porque nosotros lo que despejamos antes es la recta de presupuesto. Ahora necesito trabajar con la curva de indiferencia, porque después las tengo que igualar, de hecho. Necesito las dos partes. Necesito la pendiente de la recta y la pendiente de la curva para igualarlo. Entonces, Perfecto. lo que despejé yo antes es recta de presupuesto. Ya lo vamos a usar. Lo tengo como en stand-by para usarlo. Ahora estoy despejando la curva de indiferencia para después igualar todo. Ok. Muchas gracias, profe. No. Profe, y la única forma de encontrar la pendiente de la curva de indiferencia es derivando la función, digamos. Ese es Sí, el procedimiento que tenemos que hacer. sí o sí tienen que derivar. Igual es lo que les digo, quédense tranquilos porque acá lo único que usamos como derivada es esta que están viendo ahora y cuando la hacen 3 o 4 veces ya se la acuerdan de memoria. Y después las derivadas que vemos para el segundo parcial son todas derivadas simples. Así que quédense tranquilos que no es que avanzamos mucho más en derivadas como ustedes vieron en matemáticas, ¿sí? Nos quedamos acá. Sí, alguien levanta la mano. Sí, profe, siempre entonces el tratamiento que le damos a QB, QA o como sea que se llame es el de X para la derivada. O sea, siempre el valor. Exactamente. Listo, perfecto. Siempre es una X elevada a la 1. Perfecto, gracias. De nada. Profe, ¿le hago una consulta? Sí.
¿La curva de indiferencia va a ser dato del ejercicio siempre? ¿O en algún Sí. caso hay que calcularla? No, nunca. Nunca hay que calcularlo porque es bastante específica la manera en que se calculan las curvas de indiferencia y la verdad que para el nivel de economía que están viendo ustedes no es necesario. Entonces siempre la vamos a dar como dato. Está bien, gracias. No. Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos la pendiente de la recta, tenemos la pendiente de la curva, tenemos ambas pendientes. Ahora lo que tenemos que hacer es igualarlas. Vamos a avanzar. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que, fíjense que dice acá, equilibrio del consumidor? Acá arriba, de vuelta en verde, tienen todos los datitos, ¿sí? Como por el que lo necesita. Pendiente de la recta es igual a pendiente de la curva. En este caso, menos un medio es igual a menos 50 sobre cantidad de B al cuadrado, ¿sí? Miren que ahora estamos, fíjense, estamos igualando las dos pendientes que calculamos hace un ratito. ¿Qué hice yo acá? Tomé el cantidad de B al cuadrado que está acá dividiendo y lo pasé para el otro lado multiplicando. Luego tomé el menos un medio que está acá multiplicando y lo pasé para el otro lado dividiendo. Como me quedaba dividido menos un medio, lo que hice fue lo di vuelta y lo transformé en por menos 2. Ahí resolví, pasé el cuadrado y me termina quedando que la cantidad de B es igual a 10. Y ahí tendría la primer cantidad de nuestro equilibrio del consumidor. ¿Sí? Una vez que tenemos esa primer cantidad del equilibrio del consumidor, para sacar la segunda cantidad, lo que tendríamos que hacer nosotros es reemplazar. Podemos reemplazar tanto en la recta como en la curva. Y de hecho, si reemplazamos en las dos, nos debería dar lo mismo, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es cuando ustedes hacen los ejercicios para practicar, como los de la guía, la verdad que están súper hechos 500.000 veces, porque la guía es súper vieja, entonces ya están hechos 500.000 veces, en realidad reemplacen en uno, si les da el resultado de lo que dice la guía, ya está. El día del parcial les conviene siempre reemplazar en los dos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, reemplazan en los dos y en uno les da un número y en el otro les da el otro número totalmente distinto, implica que algo hicieron mal. Entonces pueden volver para atrás y corregir el ejercicio. Si cuando reemplazan les da de manera correcta, es decir, les da en los dos casos, tanto para la recta como para la curva el mismo número, en ese caso entonces ya saben que como que vienen bien, que seguramente el ejercicio tiene muchas posibilidades de que esté bien hecho hasta al menos hasta ahí. Entonces yo les diría que día de parcial reemplacen en los dos, reemplacen en la curva y en la recta. Profe, menos un medio sería la tasa marginal de sustitución. A ver, la tasa marginal de sustitución en realidad sería menos 50 sobre cantidad de B al cuadrado. ¿Sí? Esta sería tu tasa marginal de sustitución. Toda la tasa de marginal de sustitución en cualquier momento de nuestra curva. Por eso decimos que es variable, pues fíjate que es una función. ¿Qué pasa? Específicamente en el equilibrio del consumidor, ¿cómo se iguala con la pendiente de la recta? Sí. Específicamente y solo en el equilibrio del consumidor, la tasa marginal de sustitución es menos un medio, pero solo porque estamos en el equilibrio del consumidor. Sí, Antonella. Sí, profe, perdón. Quería preguntar, debe ser tonta la pregunta, pero ¿por qué QB quedó en 10? Bien, primero, no hay preguntas tontas, pueden preguntar todo lo que quieran, la idea general de esto que están aprendiendo, básicamente. Porque vos fíjate lo siguiente, vos qué hiciste, primero pasamos la cantidad de B al cuadrado multiplicando, después pasamos el menos un medio que tenemos acá multiplicando, dividiendo. Ahí resolvimos con el 50, nos quedó 100, y después tomamos el cuadrado que tenemos ahí, lo pasamos como raíz, y nos quedó el 10. Ok, claro, no lo... Está bien, listo. Gracias, profe. No hay problema. Bien, entonces, Profe, perdón. tenemos la cantidad de B que... ¿Alguien habló? Sí, profe, yo, perdón, no me perdón. podía mirar. Te iba a preguntar, No sé. ¿el 20 o no menos 20? A ver, sí, el 20. ¿Dónde fue a parar?
¿Qué 20? El que teníamos antes, de la igualación de A. ¿Verdad que me mataste con el Cantidad de A igual menos un medio por cantidad de B más 20. Acá que tenemos acá. Ahí volví para atrás. Esa Sí. misma. Lo que pasa que yo lo que estoy tomando acá es solo la pendiente de la recta de presupuesto. El más 20 en realidad es toda la recta de presupuesto. Yo lo que quiero es solo la pendiente. Por eso estoy tomando solo el menos un medio. ¿Y para qué sirve, profe, esa cantidad máxima de A entonces? Ah, ya van a ver. Esperen un ratito. Aguanten un cachito y ahora vamos a ver para qué sirve esa cantidad máxima de A. Falta muy poquito. Esperen y ya lo vemos. Bien. Entonces, volvemos. Igualaron las pendientes. Tenemos que la cantidad de B es 10 y reemplazamos, sea en la curva o en la recta, y nos está dando, en este caso, que la cantidad de A es 15. Recuerden que si reemplazan en las dos les tiene que dar lo mismo. ¿Bien? Una vez que tenemos el equilibrio del consumidor, ahora sí lo que podemos hacer es graficar. Y me preguntaron, ¿para qué sirve el 20? Sirve para graficar. Ese 20 lo vamos a usar para poder graficar. Entonces, fíjense en acá, de vuelta, los datitos en color verde. Les puse el equilibrio del consumidor que está en cantidad de A es 15, cantidad de B es 10. Primer dato que tienen es el equilibrio del consumidor. Otro dato que tienen, la recta de presupuesto. Fíjense que la copié tal cual, menos un medio cantidad de A más 20. Y acá, importante, nuestro querido más 20. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de A es donde va a arrancar nuestra recta de presupuesto. Para poder graficar esa recta de presupuesto, vamos a arrancar desde el 20. Entonces, para graficar lo que vamos a hacer, esperen que, ahí estamos, avanzo, marcamos un puntito en el 20, marcamos un puntito en la cantidad máxima de A. Y de ahí va a arrancar nuestra recta de presupuesto. Luego marcamos el equilibrio del consumidor, en este caso en 15 y en 10, fíjense que ahí está la liñita punteada en 15 y en 10, y con esos dos puntos podemos trazar la recta de presupuesto. Es decir, desde ese 20 hasta este puntito de 15 y 10 que marcamos, ponen la regla y trazan la recta de presupuesto. Y ahí tienen su primera recta de presupuesto. Profe, perdón, ¿me vuelves a explicar cómo sacaste la recta? Bien, va de vuelta. Entonces, ¿desde dónde arrancamos? Vamos a estar arrancando desde la cantidad máxima de A, ¿sí? Vamos a arrancar desde esa cantidad máxima, de la cantidad máxima de A. ¿De dónde sacamos la cantidad máxima de A? De la recta de presupuesto. Miran la recta de presupuesto y lo que les queda como ordenada al origen, o lo que en algún momento veían en matemática como ordenada al origen, que es este que te da acá, el más 20, ¿sí? Fíjense en los datos que está la recta de presupuesto y fíjense en que dice más 20, esa que es la cantidad máxima de A, ahí arrancamos, ¿sí? Que sería ese más 20. Acá me preguntan, profe, perdón, ¿por qué uso 20 y no 10? Porque la cantidad máxima de A es 20, no es 10. 10 es el término independiente de la curva de indiferencia, pero no tiene nada que ver con la cantidad máxima de A, ¿sí? Entonces, por eso tomamos el 20. Entonces, arrancamos ahí desde ese 20 y lo que vamos a hacer es, en 15 y en 10 marcamos el equilibrio del consumidor. Estaría justo acá, en 15 y en 10. Lo marcamos con otro punto. Y para trazar la recta lo que hacemos es partimos del 20, pasamos por 15 y 10 y trazamos la recta con una regla. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, O sea, la recta tendría que cortar el eje de las X en 40, ¿no?
Ahora vemos en realidad cómo te cortaría el otro eje. Déjalo ahí, lo vemos en el ejercicio que viene, ¿sí? Que vamos a ver cómo calcular la otra cantidad máxima. 15 es 15 porque es lo que nosotros calculamos como equilibrio del consumidor, ¿sí? Acá el que me pregunta, ¿y por qué 15? ¿Y por qué 15? Porque nosotros acá, cuando calculamos en el punto anterior, dijimos que el equilibrio del consumidor estaba en 10 y estaba en 15, ¿sí? Fíjate que lo sacamos de acá, nosotros calculamos esos dos valores, por eso estamos poniendo el 15. Se entiende, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta? Esto por Bien. ahora, profe, la recta de presupuesto, ¿no? Esto es la recta de presupuesto, sí. Bien, ¿qué nos queda ahora? La curva de indiferencia, porque nosotros tenemos que trazar la recta de presupuesto y la curva de indiferencia. Bien. Vamos con la curva de indiferencia ahora. ¿Qué pasa con la curva? En la curva de indiferencia, nosotros acá en economía no les vamos a pedir que calculen nada, ¿sí? No les vamos a solicitar que hagan ningún cálculo para graficar la curva de indiferencia. Lo único que tienen que hacer es representarla a nivel gráfico y que cumpla las reglas de teoría. Cuando digo que cumpla las reglas de teoría, estoy diciendo que esa curva de indiferencia tiene que decrecer continuamente tiene que estar decreciendo y tiene que ser tangente al punto de equilibrio del consumidor. Entonces, vamos a ver cómo se grafica. Miren lo siguiente. Nos situamos, ¿sí?, en el gráfico, lejos de la recta de presupuesto. Recuerden siempre que esas curvas de indiferencia tienen como una forma de media luna, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir decreciendo, nos vamos a ir acercando a la recta de presupuesto, justo donde está el equilibrio del consumidor lo hacemos tangente, quiere decir que tiene que quedar igual en el equilibrio, y luego nos vamos a ir despegando, y ahí nos queda la curva de indiferencia. Profe, Sí, ¿qué significaba que sea tangente la curva? que son iguales en ese punto. Fíjate, mirá donde está 15 y 10, justo en ese punto, y fíjate que como que la recta y las curvas se funden, parece. Si vos Claro. mirás no podés identificar una línea de la otra. Quedan iguales, básicamente. ¿Eso Ok. siempre lo hacemos a ojo, profe? Sí, en realidad, a ver, vos sabés el punto exacto, vos sabés que exactamente eso sucede en 15 y en 10, ¿sí? Entonces, cuando vas graficando, la vas llevando a la curva para que básicamente te quede justo ahí. Ah, pero O no sea, tiene sí, que pero tener ¿de una dónde arranco? fecha determinada, ¿no? Me hablaron los dos juntos y como que se mezclaron las voces. Perdón. Bueno, sí, no tiene que tener una apertura determinada. O sea, No tiene que tener una apertura determinada, vos eso te fijás de acuerdo al gráfico que estés haciendo, en realidad básicamente podés hacer que se acerque más a la recta o que se cierre un poquito más la curva y te quede más lejos de la recta, eso se lo das vos. Ah, ok. Sí, alguien más iba a hablar y... No, profe, era eso. O sea, yo puedo dibujar esa curva como yo quiera, básicamente, siempre y cuando pase por el punto 15 y 10 y sean iguales, o sea, sean simétricas, digamos. Es decir, básicamente vos tenés que lograr que pase por ese punto 15 y 10, en ningún momento que cruce para el otro lado, sino solo que toque el punto y siga, ¿bien? Y que esté decreciendo continuamente, en ningún momento se les dé por mandar una línea loca que la haga crecer a esa curva, ¿sí? Siempre que esté como decreciendo. Bien, pero si respetan eso, la hacen directamente, no tienen que calcular. A ver, el que quiere calcularlo, hay manera de hacerlo, porque ustedes tienen la función y pueden armar una tablita de datos. Lo que pasa es que la verdad es que nosotros no se lo solicitamos, entonces me parece que si respetan, aprenden las 2 o 3 reglas de teóricas que tienen que tener las curvas, las hacen directamente, ¿sí? Pero el que se siente muy inseguro y quiere hacer una tablita de datos, hace una tablita de datos como en matemática y listo. ¿Sí?
¿Alguna otra consulta, duda? Profe, era tangente, ¿no? Cuando tocaban así, dijo. Tangente, sí. Bien, avanzamos. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver exactamente lo mismo. Sí, ahora, no es que vamos a ver algo distinto. Vemos exactamente lo mismo. Entonces, dice el segundo ejercicio. Volvemos a ver lo mismo, ¿sí? Así repasamos todo. Un consumidor destina su ingreso de 1.300 a la compra de dos productos, Y y X, cuyos precios son 100 y 120 respectivamente. Sabiendo que la curva de indiferencia del consumidor es, y me da la curva de indiferencia, armar la recta de presupuesto y B, calcular el equilibrio del consumidor. Bien, volvemos a repasar todo, ¿sí? Acá de vuelta, fíjense en que en verde les puse los datos, les puse los precios y el ingreso. Armar la recta de presupuesto. Ahí para armar la recta de presupuesto, ¿qué hago? Digo, el ingreso es igual al precio de Y por la cantidad de Y, más precio de X por la cantidad de X. Reemplazo. 1.300 es igual a 100, que es el precio de Y, por la cantidad de Y, más 120, que es el precio de X, por cantidad de X. Despejo. ¿En qué voy a despejar? Miro la curva de indiferencia. Curva de indiferencia está despejada en cantidad de Y. Así que yo también despejo en cantidad de Y. Despejo en cantidad de Y y me termina dando que nuestra recta de presupuesto es cantidad de Y es igual a menos 6/5 cantidad de X más 13. Donde menos 6/5 es la pendiente de la recta de presupuesto y 13 es la cantidad máxima de Y. Bien, vamos a hablar un poquito más de las cantidades máximas, ¿sí? Porque ahí ustedes ven una cantidad máxima, pero en realidad la gran pregunta es, ¿qué es en realidad una cantidad máxima? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Las cantidades máximas es cuando un consumidor destina todo su ingreso a la compra de un solo bien, ¿sí? Es decir, ese consumidor todo su ingreso de 1.300 lo va a usar para consumir solo uno de los bienes. Del otro va a consumir 0. Entonces, miren lo siguiente. Vamos ahí abajo de lo que acaba de aparecer. Dice, cantidad máxima de Y. Entonces, volvemos a tomar la recta de presupuesto. Fíjense en que es el armado de la recta. Ingreso es igual al precio de Y por la cantidad de Y más precio de X por la cantidad de X. 1.300, que es el ingreso, es igual a 100, que es el precio de Y, por cantidad de Y más 0. ¿Por qué pongo más 0? Porque este consumidor no quiere consumir nada de X, no le interesa X, quiere consumir 0. Entonces va a utilizar todo su ingreso de 1.300 solo para consumir Y. ¿Qué hago? Acá el 100 que lo tengo multiplicando lo paso dividiendo y me está quedando que la cantidad máxima de Y es de 13. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo todo el ingreso de 1.300 solo para comprar Y, y solo voy a comprar el producto Y, podría comprar 13 productos, básicamente. Si todo mi ingreso lo destino a comprar solo este producto. ¿Bien? Fíjense en que en realidad, si miran el renglón 3, acá donde les quedó la división, fíjense en que ahí les quedó una división que es 1.300 dividido 100. ¿Qué es ese 1.300 dividido 600 en realidad si lo analizamos? Es ingreso, que es 1.300, dividido 100, que es el precio de Y. Es decir, que cuando yo quiero calcular una cantidad máxima, en realidad lo que voy a hacer es ingreso dividido el precio del bien. Profe, ¿puede repetir por favor por qué despejó Y en la recta de presupuesto al inicio? Sí, ahora lo repito. Termino con cantidad máxima y ahora vuelvo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la cantidad máxima de X. Entonces yo digo, acá tengo la cantidad máxima de X, es decir, nuestro consumidor quiere destinar todo su ingreso, pero ahora a la compra de X. Entonces, ¿cómo armé yo esta recta de presupuesto en este caso? Lo que hice fue hacer 1.300, que es el ingreso, es igual a 0, porque ahora no quiero consumir nada de Y, más 120, que es el precio de X, por la cantidad de X.
1300 dividido 120 me da mi cantidad máxima de X. ¿Qué estoy haciendo acá cuando hago esta división? Hago ingreso de 1300 dividido el precio de X, que es 120, y me está dando la cantidad máxima de X. Bien, ¿se entendió lo de las cantidades máximas? ¿Duda de cantidad máxima? Bien. Acá me decía que, por favor, ¿por qué despejó I? Sí, despejo I porque es lo que está despejada mi curva de indiferencia. Cada vez que vos vayas a despejar la recta de presupuesto, recordá siempre mirar la curva de indiferencia. Al momento en que tenés que despejar, mirate tu curva de indiferencia y según en lo que esté despejada la curva, despejás la recta. ¿Bien? Profe, Sí. viéndolo, ignorando la Q, sería como la fórmula de función lineal, que tenés que poner la I al principio, igual mx más b, más o menos. Sí, es que es una función lineal. ¿Sí? Ah, ok. Exactamente. Es una lineal. Profe, ¿y cuál es la curva de indiferencia? ¿Cómo te das cuenta acá? Acá estaba. Esperen que se las muestro. Esperen. Vamos por acá. Acá. Ahí estamos. ¿Sí? Cantidad de I es igual a 30 sobre cantidad de X más 1. Ah, claro, Esa era. pasa que no la vi ahí en el verde en la derecha. Sí, es verdad. Me olvidé de ponerla en el verde. Ahí tenés razón. La tendría que haber puesto en el verde. No, está Después bien, está bien. O sea, te la dan en el enunciado siempre. Sí, sí, siempre va a estar en el enunciado. Sí, sí, Bueno, sí. Las curvas de ok. indiferencia siempre las vas a tener en el enunciado. Bien. Entonces, una vez que tenemos nuestra recta de presupuesto, vamos con el punto B, porque este ejercicio tenía punto A y punto B. Punto B decía, calcular el equilibrio del consumidor, ¿sí? Entonces, acá para calcular el equilibrio del consumidor, yo necesito, dijimos, igualar la pendiente de la recta con la pendiente de la curva. Acá la pendiente de la recta, en realidad yo ya la habíamos calculado en el punto anterior. Necesito la pendiente de la curva. ¿Qué hice? Acá lo derivé, fíjense. ¿Sí? Tomé la curva de indiferencia y la derivé. Y me termina quedando la pendiente de la curva en menos 30 sobre cantidad de X al cuadrado. ¿Sí? Ahí tendríamos la pendiente de la curva de indiferencia. Ahora, ¿qué hacemos? Ya igualamos. Pendiente de la recta es igual a pendiente de la curva. En este caso, menos 6 quintos es igual a menos 30 sobre cantidad de X al cuadrado. Y ahí tenemos la igualación de las pendientes. Despejamos y me termina quedando que la cantidad de X es igual a 5 y luego con ese 5 puedo reemplazar en la curva o en la recta y me termina quedando que la cantidad de I es igual a 7. ¿Dudas? Lo estoy asimilando, profe, porque fue muy rápido. Claro, estoy tratando de ver si te entendí, profe. Igual así está muy lindo. Quiero verme a mí solo haciendo esto. Claro, se entiende profe, fue muy rápido. Les digo, hoy no sé si vamos a llegar a hacer uno juntos, porque estamos medio jugando con el horario. Vamos a ver si llegamos, hacemos uno juntos y si no les va a quedar de tarea para el hogar para hacerlo. Pero bueno, si llegamos lo hacemos juntitos ahora uno. Profe, disculpe, pero ¿le podremos mandar los ejercicios y, mientras los practicamos a usted por mail y los corrige? En realidad, mira, vos lo que vas a tener es en los ejercicios para practicar, ahora igual les muestro también lo que van a tener acá en el Power, pero los ejercicios en el PDF vas a tener el ejercicio y la solución. A lo que voy es, vos lo haces y te autocorregís. Si ves que te dio, divino. Si ves que no te dio, ahí me mandás el mensaje y me decís, profe, no me da. O, ¿qué pasa a veces también? Que ha pasado, a ver, que no saben ni cómo arrancarlo. Me pasó un montón de veces que me mandan un mensaje, no sé ni siquiera cómo empezarlo, me ponen. Y también les digo cómo arrancar. Yo sí lo que trato de hacer, y eso se los comento desde ya, es
aunque ustedes no sepan cómo arrancarlo, yo lo que trato de hacer es darle el puntapié para que sepan arrancarlo y les digo, trata de hacerlo y que lo traten de hacer y así, tal vez lo vamos como medio haciéndolo en 5 o 6 mensajes hasta que logran sacar el ejercicio. También para que ustedes solo empiecen a acostumbrarse a hacer el ejercicio. Pero sí, me puedes mandar todos los mensajes que quieras. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Entonces, volvemos. Duditas. ¿Alguna otra duda les quedó? ¿Pregunta? ¿Se entendió hasta acá? Yo venía bien hasta este último punto, profe, acá como que medio hice agua, pero lo volvería a ver después de la grabación, porque no es que no lo entendí, solo que me está costando. Está bien, no hay ningún problema. Bien, entonces, hasta acá tenemos lo mismo que el ejercicio pasado. Es decir, nosotros lo que hicimos fue, armamos la recta, sacamos su pendiente, o tomamos la curva en realidad porque viene dada, la derivamos, sacamos la pendiente, igualamos pendientes y sacamos el equilibrio del consumidor. Bien, ¿qué plantea ahora este ejercicio? Dice, considerando que el precio de X aumenta 30 pesos, calcular el nuevo equilibrio del consumidor para la curva de indiferencia con pendiente y nos dan una curva de indiferencia. Bien, vamos a analizar lo que nos pide ahora. Dice, considerando que el precio de X aumenta 30 pesos. Vamos a charlar un poco de esto primero. ¿Por qué? Ojo acá. ¿Por qué? Porque acá dice aumenta 30 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que está aumentando 30. Quiere decir que el precio de X, si ustedes se fijan en lo verdecito, originalmente era de 120 y ahora aumentó 30. ¿Qué tengo que hacer yo? 120 más 30 que está aumentando se me va a 150. ¿Sí? ¿Por qué digo tanto ojo con esto? Porque corregí 1.000.000 de parciales donde hacen todo el ejercicio bien y en realidad donde se equivocaron es que en vez de aumentarlo 30, tomaron 30 como el nuevo precio. Es súper común que cometan ese tipo de errores. Así que empiecen a leer bien toda la parte ahora que practican para esta clase y la que van a practicar para la clase que viene. Traten de mirar bastante bien este tipo de cosas. Cuando dice aumenta 30 pesos, aumenta a 30 pesos, pasa a ser de 30 pesos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que ustedes leen, ojo, porque presten atención porque el día del parcial es bastante feo tener todo el ejercicio mal, en realidad porque se equivocaron en leer el enunciado, ¿sí? Básicamente. Así que presten atención a ese tipo de cosas. Bien, ese punto 1 para comentarles. Punto 2. Acá el enunciado dice, para la curva de indiferencia con pendiente, ¿qué nos están dando ya? Ya nos está dando el ejercicio, la pendiente de la curva. Ya viene dada por ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá no tendría que derivar nada. Ya viene derivado. Ojo con eso también, no se pongan en modo automático, donde ustedes dicen, bueno, me da la curva, entonces ahora derivo. Y cuando no les doy la curva, o no saben qué hacer, o también derivan y doble derivan las cosas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. También vamos a empezar a leer bien y a ver que si me da la pendiente, no hago nada, solo la tomo y la uso. No tengo que derivar, ¿sí? ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar nuestra recta de presupuesto nueva. ¿Por qué recta de presupuesto nueva? Porque yo estaba trabajando con un precio de 120, este consumidor compraba con un precio de 120 y ahora mi precio se fue a 150. Tiene una restricción presupuestaria nueva. Entonces, vamos a armar mi nueva restricción presupuestaria. Vuelvo a armar la recta. Fíjense en que ahí yo puse ingreso es igual al precio de Y por la cantidad de Y más precio de X por la cantidad de X. Reemplazo 1.300 que es el ingreso es igual al precio de Y que es 100 por cantidad de Y más 150. Acá tengo el nuevo precio de X. Fíjense en 150 por la cantidad de X.
Despejo en la cantidad de I, lo mismo que venía haciendo, ¿sí? Todos estábamos despejándolo en la cantidad de I, sigo despejando en cantidad de I. Despejo y ahí ahora sí voy a igualar las pendientes. Pendiente de la recta de presupuesto 2 con pendiente de la curva que viene dada en el ejercicio. Fíjense que les puse como unos circulitos rojos, cosa de darse cuenta y no equivocarse. Tomo la pendiente de la recta, tomo la pendiente de la curva. Y en este caso despejo y me está dando que mi cantidad de X es igual a 4,32. Ahora vamos a reemplazar. Ojo acá cuando van a reemplazar. ¿Por qué? Yo siempre les dije, podemos reemplazar en los dos lugares. Podemos reemplazar en la recta, podemos reemplazar en la curva. Pero ojo con este punto porque no tenemos curva. A nosotros en ningún momento acá nos dio la curva. Acá que nos dio directamente la pendiente. Entonces solo puedo reemplazar en la recta. Fíjense que acá solo está reemplazado en la recta y me da 6,52. Acá tengo el nuevo equilibrio del consumidor. Este consumidor que ahora le aumentó el precio, es decir, ahora le aumentó el precio del bien que él consumía, ahora pasa a consumir 4,32 de X y 6,52 de Y. Bien, preguntas, dudas. Sigo. Vamos ahora con el gráfico. Nivel de gráfico. Arriba tienen en verde. Tienen... Profe, perdón, un segundito, ¿podría ir para atrás que me faltó copiar el último número? Sí. Gracias. Gráfico. Arriba tienen la recta de presupuesto, menos 6/5 Q de X más 13, donde 13 es la cantidad máxima de Y. Tienen el primer equilibrio del consumidor de Y igual a 7 y X igual a 5. Y luego tienen el segundo equilibrio del consumidor con el aumento de precio. Fíjense que tuvo que bajar todas las cantidades nuestro consumidor por haber aumentado el precio. Y la cantidad de Y se fue a 6,52 y la cantidad de X a 4,32. ¿Sí? Vamos a graficar. Recordemos cómo arrancábamos a graficar. Arrancamos directamente de la cantidad máxima. Lo primero que vamos a estar marcando nosotros es la cantidad máxima de Y. Fíjense que ahí apareció un puntito en 13, ¿sí? Que de ahí arrancaría nuestra recta de presupuesto, desde la cantidad máxima. Luego vamos a marcar el primer equilibrio del consumidor. Primer equilibrio del consumidor que dijimos que estaba en 7 y en 5. Marcamos en 7 y en 5 y trazamos la recta de presupuesto 1. Ahí, fíjense que apareció trazadita nuestra recta de presupuesto 1. Vamos ahora a trazar la curva de indiferencia, ¿sí? La trazamos directamente, como lo estuvimos hablando antes, ¿sí? Vamos haciendo que decrezca, que sea tangente al punto y que siga decreciendo y se aleje de la recta, que tenga esa formita como de media luna, para decirlo de alguna manera. Y ahí tendríamos nuestro primer equilibrio del consumidor. Vamos ahora a marcar el segundo equilibrio del consumidor. ¿Para eso qué hacemos? Marcamos en 6,52 y en 4,32. La segunda recta de presupuesto va a salir también desde el 13. Así que marcamos el segundo equilibrio del consumidor. Saliendo desde el 13, trazamos la recta de presupuesto 2. Y ahora lo único que nos quedaría es trazar la curva de indiferencia 2. Ojo cuando trazan la curva de indiferencia 2. ¿Por qué? Respetamos las mismas reglas de teoría. Que sea decreciente y que sea tangente, en este caso, al punto de equilibrio 2. Pero ojo, porque ahora tienen la curva de indiferencia 1. No vayan a cruzar la curva de indiferencia 1. Recuerden que las curvas de indiferencia no se pueden cruzar. Así que ojo ahora, cuando trazan la curva de indiferencia 2, no crucen a la 1, ¿sí? Y ahí trazamos la curva de indiferencia 2. Ahí tenemos el punto B y ahí nos quedaría el gráfico. Bien, dudas.
Preguntas, consultas. Entonces, profe, el punto B se da porque, bueno, aumentó el precio del producto B y se tuvo que hacer una nueva recta de presupuesto, ¿no? Exacto, en realidad te aumentó el precio de X y sí, tuviste que armar una nueva recta de presupuesto porque tenés una nueva limitación porque ahora tu precio es mayor. Entonces, fíjate, de hecho, que ese consumidor ya no puede alcanzar la curva de indiferencia 1 porque básicamente el ingreso ya no le da para la curva de indiferencia 1 y tuvo que ir a una curva más chiquita, ¿sí? Que sería en este caso la 2. Ah, ya entendí, profe, gracias. Nena. Profe, Sí. una pregunta, porque el martes había dicho la otra profe que, digamos, no podía ir cualquier bien en cualquier eje, sino que iba uno en cada uno. Acá como nos damos cuenta cuál es el que más se prefiere o el que menos se prefiere. En realidad el ejercicio acá nosotros en la parte práctica nunca se te da cuál prefiere el consumidor, entonces podrías graficarlo de cualquiera de las dos maneras porque en realidad no te estamos dando cuál es el bien preferido. La clase que viene, que vemos efectos, les voy a explicar qué eje les conviene más usar, ¿sí? No quiere decir que es obligatorio, ojo, porque como acá no les damos cuál es el preferido, entonces en realidad vos lo podés graficar donde quieras. Pero en realidad en la clase que viene les voy a mostrar cómo les conviene más graficar para que sea más fácil ver la parte de efectos, ¿sí? Pero lo vemos la clase que viene cuando vemos efectos. Buenísimo, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Profe, Sí. entonces la curva de indiferencia no se pueden chocar entre ellas, pero sí puede tocar la recta de presupuesto. Sí, es decir, fíjate que ahí hay una puntita de la curva de indiferencia 2 que está chocando a la recta de presupuesto 1. No hay ningún problema, no pasa nada. El tema es que no se crucen las curvas. Gracias, profe. Bien. La clase que viene vamos a arrancar desde acá. Este es como nuestro gráfico inicio de la clase que viene y a partir de acá le vamos a incorporar más cosas. ¿A qué voy con esto? Si ustedes notaron que a alguno le costó tal vez toda esta parte, que tal vez le costó entender esto, trate de practicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque arrancamos desde acá, ¿sí? No llegamos a ver el ejercicio juntitos porque la realidad es que ya se nos fue casi toda la clase, pero acá lo tienen para hacer y ustedes tienen el PDF, ¿sí? Así que perdón, el PowerPoint. Así que lo que pueden hacer es, fíjense, acá tienen el ejercicio, ¿sí? Yo acá está todo escrito el ejercicio, como para que ustedes lo resuelvan, para que lo puedan ir haciendo paso a paso, para practicar. Y acá, sí, hasta lo pueden hacer de esta manera, es decir, que ustedes lo van avanzando despacito para no verlo todo conjunto, y tienen como ir resolviéndolo. Entonces, si quieren, ustedes pueden ir tomándolo de manera de práctica y si se les genera una duda o no saben cómo hacerlo, van viendo cómo lo resolví yo, ¿sí? Ahí lo tienen todo resuelto este ejercicio. Es igual al que acabamos de ver. De hecho, si se fijan el gráfico, miren, ahí se los hago, ahí está todo también así como para ir viéndolo punto por punto. La verdad es que no llegamos a verlo juntos porque lleva más de 15 minutos, ¿sí? Básicamente tenemos solo 15 minutos para terminar la clase y la verdad es que lleva mucho más de 15 minutos porque, bueno, hoy, como les digo, di 4 clases y en las 4 clases me llevó más de media hora hacerlo con los chicos. Así que no llegamos, pero bueno, ustedes traten de hacerlo solitos, ¿sí? Más que nada para ir practicándolo. Si a alguno le genera alguna duda, de última me manda la consulta. Igual lo tienen súper detallado. Y ahora vamos a volver al foro y en el foro les voy a pasar el PDF con los ejercicios para practicar. Bien, me están levantando la mano. Sí. Profe, sobre los ejercicios prácticos, ¿se van a hacer preguntas teóricas también? ¿De análisis sobre los resultados propuestos? No. En realidad el ejercicio práctico es la práctica. Y de hecho te digo más, el 60% de la nota de práctica se la lleva el gráfico. O los gráficos, en realidad, porque en general se toma más de un ejercicio en el parcial. Y la realidad es eso, es que el 60% de la nota de práctica se la lleva el gráfico.
Y siempre con enfoque ordinal. Marginal me dijiste que no. Cardinal no, siempre con enfoque Bueno, ordinal, ordinal. sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, un ejercicio de estos seguro les va a venir. A ver, no como este. Les va a venir como el que vamos a ver la clase que viene, que es un poquito más complicado, ¿sí? Pero un ejercicio de estos les va a tocar el día del parcial. Joya. Gracias, profe. No, no. No, la guía se las paso ahora, es decir, la guía se partió en muchas partes, para decirlo de alguna manera, y todas las clases les voy a ir pasando un pedacito de la guía para que ustedes tengan para practicar de los temas que vimos ese día. Es decir, hoy yo les paso la parte de lo que sería todo esto, la clase que viene de lo que sería efectos, y así sucesivamente, todas las clases les voy pasando un pedacito de la guía. Profe, ¿cuántos puntos son el parcial? En general, en práctica vemos 2 ejercicios para el parcial. Se toma 2 ejercicios. Es la misma que... Sí, es la misma guía vieja que venimos usando hace como 1500 años. Sí, es la misma guía. Sí. Sí, Entonces así que primero, si la querés comprar, la podés comprar. Sí, alguien habló. sí, profe. Entonces el primer parcial sería presencial y el recuperatorio también presencial, ¿no? ¿De ese solamente? ¿O cualquiera de los dos el recuperatorio sería presencial? Cualquiera de los dos el recuperatorio sería presencial. Igual toma todo con pinza, por lo que te digo. La realidad es que ahora hay que esperar a ver cómo se arregla todo esto, ¿sí? Tengan paciencia porque, bueno, hay que ir organizándose de a poco, ¿sí? Ya cuando tengamos noticias, seguramente ustedes van a ser los primeros en recibir la noticia de cómo se va a tomar, ¿sí? Pero bueno, tengan paciencia. Bien, Ah, ¿alguna buenísimo. otra consulta, pregunta? Bueno, No, profe. vamos entonces, sí. No, había dicho que no. Bien, vamos entonces a Miel, ¿sí? Volvemos a Miel y les paso el PDF para que puedan practicar, ¿sí? Ahí les paso todo el PDF con los ejercicios. Y ya les digo, les quedó pendiente este como de tarea para el hogar, para que hagan este de que les quedó acá en el PowerPoint, ¿sí? Bueno, esperen que paro la grabación y vamos a Miel.